Hola a todos. ¿Todo bien con ustedes? Hoy, en nuestro paso a paso de crochet, voy a hacer este modelo de cuadrado. Me pareció muy bonito, hecho con la técnica de hilo guiado. Puedes usarlo para hacer piezas más grandes como alfombras, cojines, centros de mesa y muchas otras opciones. Para hacer este modelo, utilicé 2 hilos con un Tex 495 y una aguja de 2 milímetros. Para empezar, toma el hilo de color más claro y haz un nudo. En secuencia, trabaje 6 cadenitas. Toma la primera cadenita que hiciste y cierra con un punto enano, formando un pequeño anillo. Toma este hilo, deja las cadenitas juntas para terminar. Sube con 3 cadenitas, haz la lazada y haz en secuencia 2 puntos altos más dentro del anillo. Así que formemos un pequeño bloque de 3 puntos altos. Haz 3 cadenitas, haz la lazada y trabaje de nuevo, dentro del anillo, 3 puntos altos más. Esta carrera es muy sencilla de hacer. Haz 3 cadenitas más. Que aquí forma una esquina de nuestro cuadrado, haga la lazada y trabaje 3 puntos altos en secuencia. Vamos formando el tercer bloque. Vea cómo el trabajo ya se está poniendo. Haz 3 cadenitas, repite de nuevo los 3 puntos altos, siempre dentro del anillo. Esto aquí es el último bloque que tenemos que hacer. Vea, haz las últimas 3 cadenitas. Toma en la tercera cadenita que subió esta carrera aquí, cierre con un punto enano. Organiza las esquinas para que quede cuadrada. Luego, trabaje un punto enano sobre cada punto alto de este bloque aquí, de la carrera anterior, para que el hilo quede muy cerca de la esquina. Estira un poco el hilo, deja el trabajo sobre la mesa, toma el otro color que vayas a utilizar y haz un nudo. Ahora toma el trabajo que ya estabas haciendo y dentro de esta lazada base, debes tomar la siguiente lazada del nudo que hiciste. Tira la lazada y luego ajusta el hilo base en el que has estado trabajando antes para que termine aquí, la enmienda. Dentro de la esquina ahora, tire el hilo con el que hiciste el nudo recientemente, sube con 2 cadenitas más, trabaje 2 puntos altos en secuencia dentro del espacio de la esquina. Vea, es un pequeño bloque, y el hilo base debe ser llevado detrás de estos puntos altos que has hecho. Ahora haz 3 cadenitas. Haz la lazada y aún dentro de este mismo espacio de la esquina, trabaje 3 puntos altos más para que esta primera esquina, este color aquí, ya esté terminada. Luego vea el hilo detrás de la cual conduce. Debes dejarlo parado aquí. Continuemos con este color en el que estamos trabajando ahora. Haga 2 cadenitas. Haga la lazada y repita la esquina en el siguiente espacio de las cadenitas. Haz 3 puntos altos. 3 cadenitas. Y de nuevo 3 puntos altos aquí en este mismo espacio. Entonces, la segunda esquina ya está terminada. Haz 2 cadenitas. En el siguiente espacio de las cadenitas en la siguiente esquina repite 3 puntos altos. 3 cadenitas y luego 3 puntos altos más. Vea. Tenemos 2 esquinas, debes hacer las restantes, siempre de la misma manera. Para terminar,
Haz las dos últimas cadenitas y en la tercera cadenita que subió esta carrera aquí, cierra con punto enano. Haz un punto enano más sobre cada punto alto del bloque de la carrera anterior. Aquí en el espacio de las cadenitas, haz un punto bajo, 2 cadenitas y luego repite 2 puntos altos más para formar el bloque de la esquina. Ahora haz 3 cadenitas y aún dentro de este mismo espacio aquí, 3 puntos altos. Las esquinas son siempre las mismas, formando este pequeño abanico. Así que mira, comencemos ahora a trabajar con el otro color. Haz una cadenita. Tome el hilo beige que dejó atrás, y este hilo en el que está trabajando ahora, debe contenerlo para ser guiado. Tire la lazada beige, deje el hilo aquí atrás, asegurado de esta manera. Haz la lazada y en el espacio de las cadenitas, ya llevándolo sobre el hilo del color más anaranjado. Haz 3 puntos altos beige. Vea. Estos hilos de aquí, no te preocupes, serán arrestados en la siguiente carrera. Haz una cadenita. Deje atrás este hilo beige y tome el otro color. Tire hacia arriba y dentro de la lazada, tire una cadenita más, como esta aquí, completando la lazada beige. Ajuste la lazada en la aguja y haga 3 puntos altos más dentro del espacio de la esquina, de modo que formemos el siguiente abanico de la esquina. Tres puntos altos hechos. Haz 3 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos dentro del espacio de la esquina, siempre conduciendo el hilo beige por la parte de atrás. Ahora haz una cadenita más. Tome el hilo beige y deje el otro color atrás, sujetándolo ya de esta manera para que se guíe. Tira una cadenita, haz la lazada y haz 3 puntos altos dentro de este espacio aquí de las cadenitas. Ahora haz una cadenita. Toma el otro color, deja el beige en la parte de atrás, haz una cadenita, repite la esquina, siempre conduciendo el hilo beige detrás de la esquina. Haz 3 puntos altos. Tres cadenitas y luego 3 puntos altos más. Así que mira, esto es lo que debes hacer hasta que complete esta carrera. 3 puntos altos beige. Estos hilos se conectarán más tarde, en la próxima carrera. Mira cómo se ve desde atrás aquí. Así continúa hasta que termines esta carrera aquí. Para cerrar esta carrera, haz la última cadenita beige. Tome el otro color, haz la lazada y asegúralo en la tercera cadenita que subió esta carrera aquí con un punto enano. Ahora lleva este color de hilo a la esquina, haciendo un punto enano sobre cada punto alto de la carrera anterior. Haz un punto bajo dentro de la esquina, asegurando el hilo beige por detrás. Haz el punto bajo, sube con 2 cadenitas más. Completa este bloque con 2 puntos altos más. Haz 3 cadenitas. Y luego, 3 puntos altos aquí en el espacio de la esquina. Siempre pegando el hilo beige, no olvides, esto deja el trabajo con el mejor acabado. Comprueba siempre desde atrás. Ahora bien, atemos estos hilos. Haz una cadenita, tome el color beige. Haz la lazada dentro de esta última cadenita. Ya tome los hilos de esta manera aquí, dentro de este cuadrado que quedaste de la carrera anterior, y haz 3 puntos altos.
Mira cómo queda el cuadrado ahora con la parte central limpia. Haz 2 cadenitas y dentro del siguiente cuadrado, trabaje también 3 puntos altos. Siempre tome los hilos de esta manera aquí y tire ellos hacia arriba y trabaje 3 puntos altos, asegurando también el otro color de hilo por la parte de atrás. Vea. Ahora haz una cadenita, toma el otro color, pásalo por dentro de la lazada que hay en la aguja, haz la lazada y trabaje la esquina, asegurando el hilo beige. Haz 3 puntos altos, luego, 3 cadenitas y 3 puntos altos nuevamente para repetir la esquina. Haz una cadenita, toma el hilo beige, pasa una lazada por dentro de esta última cadenita. Y luego, trabaje 3 puntos altos en este espacio de las cadenitas de la carrera anterior. Siempre sosteniendo el otro color por la parte de atrás y levantando los hilos que había dentro del cuadrado. Vea. Haz 2 cadenitas espaciadoras. Luego, repite 3 puntos altos dentro del siguiente cuadrado. Una cadenita, tome otro color, pasa una lazada dentro de la lazada que hay en la aguja y repite la esquina. Siempre, tomando el hilo beige de atrás. Haz 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos para completar la esquina, mira. Así que debes hacer hasta completar esta carrera aquí. No te preocupes, los hilos siempre se sujetan en la siguiente carrera. Para terminar, haz la última cadenita beige. Tira la lazada de otro color por dentro de esta lazada en la aguja y termina en la tercera cadenita que subió. Esta carrera aquí, con un punto enano. Haz 2 puntos enanos más para llevar el hilo a la esquina. Sujeta el hilo beige y haz un punto bajo. Haz 2 cadenitas y repite 2 puntos altos dentro del espacio de la esquina de las cadenitas. Simplemente está repitiendo el abanico que forma la esquina. Ahora, 3 cadenitas y nuevamente 3 puntos altos aquí en este mismo espacio. Haz una cadenita, vea cómo el hilo de atrás se está atascando. Tome el otro color de hilo, pase la lazada por dentro de la lazada que hay en la aguja, repita 3 puntos altos dentro del siguiente cuadrado, levantando los hilos sobrantes de la carrera anterior. Como puedes ver aquí, ahora siempre hay repeticiones. 2 cadenitas espaciadoras y nuevamente 3 puntos altos dentro del espacio de las cadenitas del cuadrado, que se formó en la carrera anterior. Este modelo es muy sencillo y además se puede ampliar al tamaño que quieras. De ahí en adelante, estas carreras aquí son solo repeticiones. Y si quieres usar más colores de hilo, también es posible. Haz una cadenita. Tome la lazada en otro color y luego trabaje la esquina haciendo 3 puntos altos, 3 cadenitas y 3 puntos altos nuevamente. Entonces, la esquina ya está terminada. Ve entonces cómo va esta carrera aquí. Luego, solo hay uno más y nuestro modelo está terminado. Aquí tengo 3 de este color beige, 3 cuadrados. Pero puedes hacer tantos más como quieras, del ancho que quieras para tu trabajo. Las esquinas son siempre las mismas. Haz la última cadenita beige, tira la lazada con el otro color. En la tercera cadenita que subió esta carrera aquí, cierra con un punto enano.
Toma el hilo de la aguja, sobre el siguiente punto alto, tira de esta lazada que tenías en la aguja hacia atrás. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Con este color aquí, en nuestro modelo, hemos terminado. Ahora hagamos la última carrera con el color beige, el que deja nuestro cuadrado terminado y mejor acabado, y también da sustentación al trabajo. Tómalo ahora, el color beige, luego rematas estos hilos aquí, no te preocupes. Pásalo sobre él, sobre los últimos puntos altos beige que hiciste. Tire el hilo en este último punto beige y asegúrelo. Haz una cadenita, dentro del espacio de las cadenitas del cuadrado de la carrera anterior, trabaje 2 puntos bajos. Y luego, haga un punto bajo sobre cada punto alto de la carrera anterior. Aquí hay un total de 3 puntos bajos. En la esquina, también debes trabajar 3 puntos bajos. Ahora, haz punto sobre punto. Haz un punto bajo sobre cada punto alto de la carrera anterior que formaba la esquina. Aquí, toma los hilos dentro de este cuadrado. Tire hacia arriba y trabaje 2 puntos bajos. Vea. Luego continúa haciendo punto bajo sobre los puntos altos de la carrera anterior, en ese bloque de 3 puntos altos. En el espacio aquí, de las cadenitas del cuadrado, 2 puntos bajos. Luego, punto sobre punto. Un punto bajo sobre cada punto alto de la carrera anterior, y así, debes completar esta carrera, haciéndolo de esta manera. Es 2 puntos bajos en el espacio de las cadenitas. Luego, punto sobre punto. En la esquina debes hacer 3 puntos bajos. Punto sobre punto y en cada espacio de las cadenitas, 2 puntos bajos tirando esos hilos que quedan arriba, cuando sea necesario. Finalmente, haz el último punto bajo. Toma esa cadenita con la que empezaste y haz un punto enano. Tome el hilo de la aguja. Sobre el siguiente punto bajo, tira de esta lazada que sacaste de la aguja hacia atrás. Haz una cadenita extra y podrás cortar el hilo. Nuestro modelo de hoy está terminado. Espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por mirarnos. Cualquier duda déjala aquí en los comentarios. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.